Buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas de Onda Mezquita Televisión Córdoba Ahora. Nos acompaña hoy en el plató Fernando García Herrera, cordobés de la localidad de Hornachuelos, es pintor y grabador animalista, aunque en su obra toca otros temas como puede ser el toro, el paisaje, la mezquita catedral, el mundo del caballo, entre otras muchas facetas. Buenas noches y bienvenido, Fernando. Buenas noches, Álvaro. Encantado de estar aquí. Bueno, en primer lugar, pues preguntarle cómo comienza su obra artística, si se siente desde pequeño dirigido hacia el mundo del arte, del dibujo, o ha sido posterior. Sí, bueno, ya del inicio casi no lo recuerdo, que hace tanto tiempo, pero sí decirte que mi comienzo fue con la infancia más infantil que te puedes imaginar. Con 2 o 3 años ya dibujaba, y luego la vida te va llevando una circunstancia y al final acabas aquí. ¿Cómo acabas aquí? Porque esa vida te ha permitido dedicarte a lo que te gusta, por temas familiares, por asuntos. Yo empecé como diseñador de publicidad en la empresa familiar y ya compaginaba mis primeras exposiciones con 17 años, las primeras que fueron aquí en Córdoba. Y poco a poco, a día de hoy, que bueno, llevo 30 años viviendo de la pintura. Salvando las distancias, como Mozart, la pintura. Pero salvándolas, pero mucho. Dentro de la grandeza claro, del genio de Salzburgo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo se produce ese cambio, de alguna manera, del mundo de la publicidad a ya dedicarte en cuerpo y alma a la faceta pura y duramente artística? Pues ya te digo, sobre los 18, 19 años, hice mi primera exposición importante aquí en Córdoba, apoyado por un sector de amigos, y eso fue el detonante para ya decidir dedicarme a lo mío. Yo siempre he sido y soy muy emprendedor, muy arriesgado, digamos, entre comillas, en mi trabajo. Siempre he apostado por mí, porque si uno apuesta por él mismo, mal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nunca me ha dado miedo a decir, bueno, voy a hacer esto, tiro para adelante, hago mis primeras exposiciones, me muevo por el mundo, bueno, en ese momento por España, con mi coche, pam, y hasta el día de hoy, sin problema. ¿Qué recuerda Fernando de sus primeras obras? ¿Las recuerda una por una, como las primeras criaturas? O... Sí, casi todas, pero sobre todo recuerdo el momento. O sea, la circunstancia y el momento exacto de hacerlas, no de todas. Pero, por ejemplo, cuando yo empezaba a pintar, que lógicamente vivía con mis padres, pintaba por la noche para no molestar. Esos momentos que recuerdo a veces casi hasta el programa de radio que escuchaba, que era José María García, el deporte. Luego pasé a la música. Entonces, siempre hay cada obra, sobre todo ya las obras importantes que a lo mejor he realizado a posterior, muchas de ellas tienen un momento muy especial de tu vida por circunstancias, y eso también hace muy bonito luego recordar e incluso explicar a esa persona que tiene esa obra en su casa porque la ha adquirido, pues decir, pues mira, esta obra... Parece que la noche siempre es el momento más idóneo para crear, ya sea para escribir, en el caso de algunos, ya sea para pintar, en su caso. ¿La inspiración te tiene que pillar trabajando o no necesariamente? La inspiración tiene que levantarse por la mañana. Aquí lo que ocurre es una situación, como le pasa a la mayoría de los artistas, ¿no? Que al principio es una vocación, es un hobby, es una ilusión, pero claro, ahora, hoy en día, y bueno, desde hace mucho tiempo, en mi caso es una profesión. Entonces, no todos los días, aunque por ejemplo decirte, yo tengo un grupo de alumnos pequeñito que solamente vienen un día a pintar al estudio porque bueno, a mí me apetece estar acompañado. Yo no vivo de dar clases, pero son más amigos que alumnos. Entonces, ellos vienen a disfrutar, bueno, son 3 horas para ellos increíbles, pero para mí pintar, aunque es increíble y me encanta, pero muchas veces es trabajo puro y duro. Hay obras que se hacen con más inspiración y obras con menos. Al final el resultado de todas es el mismo, pero no siempre tienes esa inspiración. Y lo que sí decía de por la noche, en la noche indudablemente
sí se suele venir más inspiración, y sobre todo cuando es una obra que te está llenando o te están dejando crearla como tú querías hacerla. De 10 obras, Fernando, que realices, ¿qué porcentaje son encargo? Pues... ¿Y qué otro es creación propia, pura y dura, a tu libre imaginación? Pues por encargo son 9 y por creación mía 1. Pero lo bueno es que esos encargos son también, casi en todos los casos, son creaciones mías. Quiero decir, esos encargos son dirigidos. Yo normalmente no pinto algo que realmente no me va a apetecer. La suerte que tengo es que gracias a las redes sociales y toda la gente que me conoce, ve mi obra y dice, pues yo quiero uno parecido a este, o quiero uno similar a este. Entonces, ese encargo yo lo dirijo a mi gusto, y normalmente tanto el cliente como igual que yo quedamos satisfechos. En su caso, hablamos de un pintor, pero un pintor que no solo se queda con los pinceles, sino que es muy activo en las redes sociales, que las utiliza mucho y que, entre otras cosas, bueno, pues tiene miles de seguidores. Sí, mira, desde hace años esto pegó un cambio brutal y, bueno, lógicamente la gente está al día y el que no lo esté está perdido, digo, al menos en mi campo. Yo, gracias a las redes sociales, pues, como tú dices, tengo miles de seguidores por todo el mundo, en los 5 continentes. Entonces, esto que es la mayor galería de arte y la mejor galería de arte y probablemente la única galería de arte que va a quedar. De hecho, en Córdoba no hay galería de arte. ¿Por qué? Bueno, aparte de por motivos económicos y todo esto, es porque es que hoy en día está todo centrado en las redes sociales y en el teléfono. O sea, la gente lo ve todo en el teléfono y al instante. Yo te digo, por ejemplo, yo tengo una especie de programa de televisión los miércoles en la noche, desde mi estudio, hago un directo de alguna obra que esté trabajando y se conectan cientos de personas en directo. O sea, la gente en ese momento, pero te estoy hablando de 1 hora, 2 horas, no 5 minutos. Yo estoy pintando y esa gente no está viendo la televisión habitual, como puede ser la vuestra. Está viendo a una persona en Córdoba pintando en su estudio y este espectador a lo mejor está en México, otro está en Noruega, otro en Sudáfrica, otro en Cabra, otro en Cádiz. O sea, es increíble el poder de las redes sociales. De hecho, me consta que muchos de sus encargos, por no decir la mayoría, son de fuera de España incluso. Sí, ahora mismo estoy haciendo muchísimo trabajo para México, por ejemplo. De hecho, ya he viajado un par de veces, ha habido clientes incluso que me han preparado todo el viaje para que le lleve su cuadro personalmente. Hablamos de cuadros de grandes dimensiones. Fernando, comentábamos en la entradilla de esta entrevista que en tu temática, bueno, pues se aborda la naturaleza, los paisajes, los animales, el caballo. ¿Por qué? Bien, quizá porque por el hecho de ser de Hornachuelos, Córdoba, siempre he tenido el monte muy presente desde mi nacimiento, mis vacaciones siempre eran en la sierra. Entonces siempre me ha encantado el tema de los animales de nuestro monte, en este caso venado, jabalí. Luego ya fui ampliando conforme he ido conociendo mundo, pero sí me fascina y también creo que es muy interesante el dejar un legado de obras que representen los animales actuales, porque a lo mejor si dentro de 200 años alguien ve cuadros míos y dice, mira, este animal ya está en extinción, no existe, pero queda constancia de arte. Tú te das cuenta que siempre puede haber millones de fotografías, pero lo que queda realmente ahí patente es una obra de arte. Entonces pienso que también es muy instructivo y muy interesante para los niños, para todo el mundo, pintar la naturaleza en ese sentido. Y por supuesto también el mundo del caballo, el mundo del toro. Ese mundo del toro que yo le he dado quizá una visión distinta al pintar y al intentar representar la belleza de ese traje de luces con un estilo mío propio que ya he reconocido desde hace
pues unos casi 10 años que llevo trabajando en él y cada día lo voy incrementando. Ese estilo de dibujar con bolígrafo minucioso como si fuera un grabado y después dar color con óleo, unas veladuras muy suaves, todo eso en un fondo contemporáneo de texturas. Ese es el estilo que está rompiendo en México, por ejemplo, y aquí en España, y ese es el estilo que quiero llevar y el que quiero potenciar. Por cierto, Fernando, me ha llamado mucho la atención el pañuelo que asoma del bolsillo de la chaqueta. ¿Nos lo puedes enseñar, por favor? Sí, esto es mi último invento. He sacado una colección de pañuelos de seda con mis obras. En este caso es mi obra conocida como Purísima y Oro. Yo he hecho también el diseño y estos pañuelos, pues bueno, están en mi mundo ya, ¿no? Ya estoy enviando a México, en España, por supuesto, tanto para hombre como para mujer. ¿Por qué no llevar arte en el día a día, ¿no? O sea, otra faceta eminentemente comercial y adaptada a los nuevos tiempos. Sí, sí, porque vives en un mundo que pienso que, como sabes también, yo tengo una colección de merchandising de reproducciones de mi obra para que todo el mundo pueda tener algo mío, no tiene por qué ser un potente comprador para poder comprar un original de 2x2, sino que tú puedes tener en un pañuelo, puedes tener una obra de arte mía. Entonces, lo veo interesante, me apasiona y, como te he dicho al principio, soy emprendedor en ese sentido, de decir, voy a hacer esto. ¿Emprendedor y rompedor? En este caso, ¿se considera rompedor? Rompedor puede ser porque siempre me han considerado y han comentado de mí, porque soy un pintor un poco, no el clásico pintor que está en su mundo metido, como se puede dar a entender, dice, soy pintor, entonces es un bohemio. Mira, puede ser, un poco sí, pero un bohemio contemporáneo. Estamos en el siglo XXI. ¿Y en el momento actual se está inclinando más por el retrato, quizás? Bueno, como sabes, tengo 2 grandes retratos aquí en Córdoba, de Manolete y Ortega y Gasset. Son 2 grandes retratos que me encargaron por encargo, como he hablado antes, y fue un encargo que me apasionó. También he hecho retratos privados, pero siempre con mi estilo, con mi técnica que te he comentado de realismo contemporáneo. No es el clásico retrato, para eso hay otros pintores, hay cientos de pintores, cada persona puede elegir, igual que en la música hay que escuchar el pintor que quiere tener en su casa. Lo mío no es una cosa necesaria, de primera necesidad, aunque hay mucha gente que lo considera, el tener en su hogar una obra de arte y admirarla. Hay otras personas que no, cada persona es un mundo. Entonces, el retrato es una faceta que me encanta, pero llevándola a mi terreno. ¿Y los próximos retos que afronta Fernando García Herrera? Bastantes, y todos muy grandes. Adelántanos algunos. Pues mira, haré un gran cuadro, seguramente se terminará para final de año, que será una alegoría a España, un lienzo de 5 metros por 3. No se podrá ver nada hasta que esté finalizado por motivos varios. Y luego, bueno, pues sí, ya encargos privados a nivel... Ese no es un encargo privado, es un encargo, no sé cómo llamarlo. Entonces, luego encargos privados sí hay varios que poco a poco la ciudad podrá ver, porque algunos son para aquí, para la ciudad, y otros son privados para el continente americano. Pues ha sido un placer, Fernando, pero el tiempo se agota y no podemos seguir creando algo distinto a lo que tú haces, pero bueno, crear. Muchas gracias por atender nuestra invitación y espero que tengamos próximas ocasiones de seguir hablando de tu obra y de tus proyectos. Claro, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Pues hasta aquí llega el espacio Córdoba Ahora de Onda Mezquita Televisión. Hoy acercándonos de nuevo al mundo del arte con Fernando García Herrera, al que esperamos hayan podido conocer un poco más en profundidad. Y recuerden, como siempre les digo, sean felices.